Buenos días, chicos, chicas, aquí está el líder, aquí está vuestro jefe. Hoy vamos a hablar de literatura, vamos a empezar a hablar de literatura de los que tradicionalmente se han considerado los siglos de oro de la literatura española, que son el siglo XVI y el siglo XVII. Entonces vamos a intentar hacerlo lo más breve posible. Vamos a intentar que todo lo más importante de esta época quepa en esta pequeña presentación, aunque es muy difícil porque, como ya os digo, son los siglos que marcaron la historia de nuestra literatura. Entonces, aunque solo vayamos a hablar de poesía, hoy quiero decir, aunque en esta presentación solo se hable de poesía, tenéis que tener en cuenta que las grandes novedades, los grandes cambios que se han producido en nuestra literatura, en nuestra poesía, se produjeron en estos siglos. Entonces, bueno, seguro que hay muchas cosas interesantes que no podemos contar, pero vamos a intentarlo. Antes de ello, nos tenemos que poner un poco en contexto. Al fin y al cabo, las etapas culturales, los periodos históricos no son un proceso de ruptura, sino que todo lo contrario, es un proceso que se va dando poco a poco. Evidentemente, estas denominaciones de Edad Media, Renacimiento, Barroco, todo esto lo hemos ido poniendo posteriormente, son etiquetas que se han ido poniendo a posteriori y quizá pues no reflejan exactamente cómo sucedió todo, pero bueno, pues nos ayudan a estudiar esos periodos. Al fin y al cabo, se trata de que la gente no se durmió un día pensando que estaba en la Edad Media y al siguiente se despertaron y eso era el Renacimiento y era otro periodo. No, evidentemente no es así. Esto pues fueron cambios que se produjeron poco a poco, aunque sí que es verdad que muchos de estos cambios, muchos hechos históricos que se produjeron entre lo que denominamos Edad Media y Renacimiento fueron bastante decisivos. Uno de ellos es, lo tenemos aquí, la creación de la imprenta, ¿vale? Que fue creada por Johannes Gutenberg. Entonces la imprenta fue un invento muy importante. Si tenemos en cuenta lo que era la Edad Media, pues los manuscritos se copiaban de forma lenta, se copiaban en los monasterios, se copiaban a mano, lo copiaban los monjes. Entonces la imprenta lo que permitió es aumentar exponencialmente el número de impresiones, el número de copias de los libros. Es decir, a partir del invento este de la imprenta, la cultura, por así decirlo, salió de los monasterios o dejó de ser algo exclusivo de los monasterios y pasó a ser algo mucho más, mucho más extendido. Aunque no hay que entenderlo como hoy en día, evidentemente el acceso a la cultura era solo para gente pues de clases altas, gente que se lo podía permitir. La mayoría de la población, es obvio, era analfabeta. ¿Vale? Luego también se produjeron otra serie de cambios. Por ejemplo, aquí tenemos a Cristóbal Colón, lo tenemos aquí arriba, ¿vale? Sabéis que es la persona que llegó a América, ¿vale? En 1492 y que, bueno, pues para los europeos, pues descubrió un mundo, descubrió un continente que no conocíamos y que marcaría mucho el devenir de los siglos, ¿no? Abrió una nueva ruta comercial y abrió todo un nuevo sistema económico, ¿vale? Y luego tenemos aquí, a mi derecha, tenemos a Erasmo de Rotterdam, el autor del Elogio de la Locura. Erasmo también hablaba de una nueva manera de vivir la religiosidad, la espiritualidad, pero sin duda el hombre que rompió todos los esquemas fue este es Martín Lutero, aquí lo tenemos en este cuadro, colgando sus 95 tesis, que las colgó en la iglesia de Wittenberg, que era donde trabajaba él. Él era profesor en la universidad, entonces en 1517 colgó en la puerta de la iglesia estas tesis, estos argumentos, ¿vale? En realidad es un escrito, lo podéis ver perfectamente.
Entonces, en ese escrito se cuestionaba algunos de los dogmas fundamentales de la Iglesia Católica, y eso provocó posteriormente el cisma entre el catolicismo y la Iglesia protestante. Entonces, como veis, pues es una época, esta época del cambio de la Edad Media al Renacimiento, es una época fascinante, es una época en la que se produjeron grandes cambios. Seguimos. Vale, entonces, hay una cosa que tenemos que entender también antes de empezar a ver esto de la poesía, y es la diferencia entre Renacimiento y Barroco. Porque, como os he dicho, vamos a estudiar los siglos XVI y XVII. El siglo XVI se correspondería con el Renacimiento y el XVII con el Barroco. Generalmente siempre se ha dicho que el Renacimiento y el Barroco son contrarios. Y en muchos sentidos es así, pero sería un error entenderlo de esa manera. Claro que tienen diferencias, tienen características opuestas, pero al fin y al cabo el Barroco es una continuación del Renacimiento. ¿Vale? Cuando hablamos de Renacimiento, hablamos de un concepto muy complejo, hablamos de un concepto que, bueno, pues que tiene muchas maneras de enfocarlo, ¿no? Se puede enfocar desde el punto de vista de la cultura, de la literatura, de la filosofía. Al fin y al cabo, el Renacimiento hace alusión al renacer, ¿vale? Esa sería su etimología, renacer. Entonces, por así decirlo, la Edad Media, y de ahí viene su nombre, se considera como un periodo que en realidad es bastante injusto considerarlo así, pero bueno, se considera como un periodo oscuro, como un periodo de transición de 10 siglos, nada más y nada menos. Pero bueno, entonces el Renacimiento lo que intentó es recuperar la cultura grecolatina, la cultura de la Grecia y la Roma antiguas, y por eso se llamó Renacimiento, ¿vale? Entonces también una de las filosofías que va asociada al Renacimiento es la filosofía del humanismo. Se trata de poner al hombre en el centro del universo, el antropocentrismo, ¿vale? Si os fijáis en la literatura de la Edad Media siempre hablábamos de los mismos temas, pues de la reconquista, de caballeros, de santos, de Dios, pero realmente pues era menos habitual, por no decir prácticamente inaudito, el hecho de tratar pues temas humanos como el amor, como la nostalgia, la melancolía. Entonces el Renacimiento, el humanismo, realmente lo que pretendía es eso, hablar del ser humano, y pasamos de una cultura teocéntrica, que era la cultura medieval, a una cultura antropocéntrica, aunque con muchos matices. Tampoco quiere decir que Dios desapareciera de la vida, vamos, ni mucho menos. Seguía siendo un concepto fundamental. ¿Vale? Entonces, si nos centramos en el tema ya puramente artístico, aquí os he traído dos cuadros, ¿vale? Este es el Nacimiento de Venus, de Botticelli, es un cuadro prototípico del Renacimiento, luego volveremos a él. Y aquí tenemos un cuadro de Caravaggio que es Judith y Holofernes, que es un mito, una historia, un relato que aparece en la Biblia. Vale, entonces, viendo los dos cuadros ya nos podemos hacer una idea de cuál es la diferencia entre Renacimiento y Barroco, ¿no? El Renacimiento lo vemos aquí, es puro equilibrio, ¿vale? Fijaos cómo están dispuestos en forma de triángulo los personajes, es belleza, es armonía, es precisamente lo que predicaban los griegos en la antigüedad, ¿no? Armonía, precisión, belleza, ¿vale? Y luego tenemos aquí, además está sacado de un mito griego, entonces pues ya nos da una idea de esa recuperación que os estaba hablando. Y aquí, sin embargo, tenemos un tema religioso. En el barroco la religión fue muy importante porque después de esa reforma de la que os he hablado de Lutero, de esa ruptura con la Iglesia Católica, a partir del Concilio de Trento se intentó hacer la contrarreforma. Se intentó, pues bueno, hacer un poco de autocrítica, vamos a decirlo así, y la Iglesia intentó volver a sus valores primitivos, a los valores que predicaba el Evangelio,
que se habían, bueno, vamos a decir que se habían olvidado, se habían dejado de lado en gran medida. Vale, entonces muchas veces el arte se utilizó para hacer un poco propaganda de esa contrarreforma, para hacer propaganda pues de los grandes relatos de la Biblia, de los grandes mitos, y este es un ejemplo de ellos. Entonces, a diferencia de este cuadro, el cuadro barroco pues ofrece fuerza, ofrece desborde, ¿vale? Es es el mismo tema, ¿no? Son mitos, pero están tratados de otra manera. Y fijaos también el color, ¿no? Aquí el color es más claro, porque el Renacimiento es un movimiento optimista, es un movimiento vitalista, y en cambio el barroco es todo lo contrario, es pesimismo, es el color negro, ¿no? Es la oscuridad. Una cultura, la cultura del Renacimiento era optimista, y la cultura del barroco, pues por sus, bueno, por sus características, por el contexto, por la situación de la época, pues es una cultura pesimista. Eso no quiere decir que el Renacimiento y el Barroco hablen de temas distintos, ni siquiera es eso. Por ejemplo, el amor es un tema que se trata en el Renacimiento y en el Barroco, sin embargo, la diferencia es el punto de vista. ¿Vale? Bueno, pues vamos a pasar a la siguiente diapositiva y tenemos aquí al gran poeta del Renacimiento, Francesco Petrarca. Francesco Petrarca, que es un poeta italiano y que fue uno de los, bueno, pues la cara más visible de lo que posteriormente se llamaría el Renacimiento. Fue un poeta, fue un humanista, se dedicó a traducir obras de la antigua Grecia, a traducirlas del griego, a traducir obras del latín. En fin, fue un poeta que, bueno, también escribió en latín y muchas de sus obras también están escritas en italiano. Y él dedicó su obra prácticamente a una mujer, a Laura, y de hecho dividió su obra en sonetos antes de la muerte de Laura y después de la muerte de Laura, ¿vale? Fue el amor de su vida, aunque realmente también esto hay que entenderlo como, bueno, la literatura al fin y al cabo es ficción. Entonces, pues tampoco hay que imaginarse que Petrarca estaba en un sinvivir, que sí, que puede ser, pero bueno, que al fin y al cabo es toda una retórica y una forma de hablar, ¿vale? Pero sí que este poeta marcó lo que luego seguirían los poetas españoles y prácticamente lo que seguirían los poetas de toda Europa. Fue el que marcó el camino con el uso del soneto. Ya vemos aquí todos estos poemas son sonetos, ¿vale? Entonces se pueden ver las características que luego van a marcar la poesía europea, ¿no? Por ejemplo, el tema del amor. Todos los poemas están relacionados con el tema del amor, pero además es un amor neoplatónico, es un amor imposible, y al fin y al cabo esas dificultades, esa imposibilidad del amor es lo que le da más valor todavía a esos sentimientos. Es un amor que nunca se puede consumar. Y aquí tenemos a los grandes renovadores de la poesía española. En primer lugar destacamos a este hombre, a Juan Boscán. Este hombre fue el que introdujo precisamente esta forma, es el que introdujo el soneto en España, y él mismo cuenta que tuvo una reunión, bueno, que tuvo una conversación, precisamente en la boda de Carlos I con Isabel de Portugal. Tuvo una conversación con el embajador de Venecia, con Andrea Navallero, y en ella, pues Andrea Navallero le estuvo contando cómo se estaba haciendo la poesía en Italia, cómo se estaba escribiendo, y le recomendó que utilizara esa estrofa del soneto. Entonces, a partir de ahí, Juan Boscán se dedicó a hacer poesía al estilo italiano. Y esas enseñanzas luego pasaron a Garcilaso de la Vega. Este hombre es Garcilaso de la Vega, el gran poeta. Seguramente el poeta que cambió la historia de nuestra literatura, porque vale que no fue él el que lo inició, fue Boscán,
aunque ya en el siglo XV hay algunos intentos de copiar esa poesía italiana. Pero bueno, a pesar de que no fue él, evidentemente, el que inventó todo esto del soneto y tal, sí que fue el que, bueno, pues el que mejor supo imitar esos sonetos italianos, más que nada porque tenía, yo creo que la clave es que tenía, bueno, pues tenía mucha técnica, se conocía muy bien los entresijos de la poesía y yo diría que además tenía muy buen oído, sabía muy bien cómo adaptar esos patrones rítmicos, ese acento, lo supo muy bien adaptar al castellano. Entonces, tenemos aquí también otra cosa que marcó la poesía española, que es la España de Carlos I, cómo gestionó Carlos I todo el imperio que recibió. Realmente Carlos I no hizo nada particular, pero bueno, pues su familia pues tenía muchos territorios y recibió muchas herencias, ¿no? Aquí las tenéis todo, pues la herencia procedente de Castilla, de Aragón, ¿vale? Tenía mucha herencia. Entonces España, a partir de Carlos I, se convirtió en todo un imperio. Un imperio que realmente, pues, bueno, pues no tenía unas bases muy sólidas y tardaría poco en caer. El caso es que como España era un imperio, era todo un imperio, pues bueno, pues evidentemente empezó a suscitar pues una serie de disputas con otros países, sobre todo con Francia, con el Imperio Turco, más tarde con Inglaterra, bueno, en fin, nos peleamos con todo el mundo. El caso es que algunos territorios de Italia, bueno, de lo que actualmente hoy es Italia, porque sabéis que Italia se unificó en el siglo XIX, entonces lo que hoy es Italia pues eran distintos estados que eran independientes entre sí. Entonces aquí tenemos unos cuantos que pertenecían a España y sobre todo destacan estos del sur, ¿no? Que eran los virreinatos. ¿Y por qué digo esto? ¿Por qué saco ahora este tema sobre la situación política del momento? Pues porque muchos soldados de Castilla, de Aragón, acabaron aquí en Italia porque eran unos territorios que España siempre se estaba peleando con Francia. Entonces España necesitaba llevar muchos soldados allí y de ahí que muchos soldados fueran a Italia y ya que estaban allí en Italia se impregnaron, conocieron esa cultura italiana, los sonetos, conocieron a Petrarca, conocieron la cultura italiana y siguieron ese ejemplo. El propio Garcilaso de la Vega estuvo en Nápoles, estuvo también por un exilio, que bueno, es una buena historia, pero ahora creo que no... Bueno, la podéis buscar en Google fácilmente. Es un pedazo de historia, pero bueno, no la voy a contar ahora que me lío. Vale, pues entonces, muchos poetas fueron allí a Italia, fueron a pelear, a luchar por mantener esos territorios dentro del imperio, y de ahí nació el tópico del poeta soldado, ¿vale? El perfecto cortesano debía tener esas dos cualidades. Por un lado debía ser un buen escritor, por un lado debía ser una persona instruida, una persona culta, y por otro lado debía ser un buen soldado, debía ser una persona dispuesta a proteger su territorio. Sin embargo, lo curioso es que estos poetas apenas, prácticamente nunca, hablan de la guerra. La guerra no es un tema no es un tema principal ni mucho menos. Prácticamente no aparece en la poesía del Renacimiento. Y una prueba de ello es esta canción quinta, que la tenemos aquí a mi derecha, de Garcilaso de la Vega. Es una de las canciones más conocidas de Garcilaso de la Vega. También se llama Oda a la Flor de Nido. Entonces, en esta oda, Garcilaso precisamente dice que él no va a hablar de la guerra. Empieza así, dice: si de mi baja lira tanto pudiese el son que en un momento aplacase la ira del animoso viento y la furia del mar y el movimiento, no pienses que cantado sería de mí, hermosa flor de nido, el fiero Marte airado, a muerte convertido, de polvo y sangre y de sudor teñido. Cuando habla del fiero Marte se refiere al dios de la guerra.
Entonces, muchas veces la poesía del Renacimiento y el Barroco es difícil de entender por eso, porque tiene referencias mitológicas que posiblemente se nos escapen. Y entonces, cuando aquí dice que no va a cantar, que no va a cantar a Marte, se refiere a que él no va a hablar de la guerra. Él quiere hablar de la belleza de la mujer de la que está hablando, del amor que siente, pero curiosamente la guerra no es un tópico, no es un tema que tenga especial relevancia en el Renacimiento, cuando en la Edad Media no sé, bueno, me imagino que os acordáis, porque sois bastante inteligentes. Entonces, en la Edad Media el tema de la guerra pues es un tema fundamental, el tema de los caballeros, ¿no? La reconquista. Pero sin embargo, aquí en el Renacimiento pues apenas tiene repercusión, cuando lo lógico sería lo contrario, ¿no? Al fin y al cabo, casi todos los grandes poetas que recordamos hoy en día pues fueron poetas y fueron soldados también. Vale, entonces, vamos a centrarnos ya un poco, porque hemos hablado de sonetos, pero claro, ¿qué es un soneto? Esa es una buena pregunta, ¿no? Entonces, bueno, el soneto es evidentemente la estrofa renacentista por excelencia. Es pues la estrofa que se puso de moda a partir de todo esto, a partir de Juan Boscán sobre todo. Y tiene una particularidad que, al menos en mi opinión y en opinión de muchos, es la que lo hizo tan popular a esta estrofa. Esta estrofa es tan popular porque tiene dos cuartetos y dos tercetos, que son siempre endecasílabos, son siempre de 11 sílabas, y al fin y al cabo, por así decirlo, establece un límite. No, cuando en un soneto no se puede divagar, como hago yo, es decir, pues no puedes empezar a escribir hasta que te canses, sino que tienes un límite de 14 versos, y en eso consistía precisamente el conceptismo, del que también hablaremos, que es, bueno, pues en 14 versos, en solo 14 versos, tienes que tener la capacidad de síntesis suficiente para decir algo súper importante, súper significativo. Y tienes ese límite. Al fin y al cabo es como un ejercicio de expresión, es un ejercicio de síntesis, de resumen, ¿no? Y en esos 14 versos lo tienes que decir todo. Además es un verso que suena muy muy bien. Suena muy bien. Por ejemplo, lo escribió Lope de Vega. Lope de Vega escribió este soneto, que es muy curioso porque en este soneto explica cómo se escribe un soneto. Es uno de esos casos de metaliteratura. Metaliteratura quiere decir literatura que habla sobre la propia literatura. Y el soneto es muy interesante porque dice así: un soneto me manda a hacer violante, que en mi vida me he visto en tanto aprieto. 14 versos dicen que es soneto, burla burlando, van los tres delante. Yo pensé que no hallara consonante, y estoy a la mitad de otro cuarteto, mas si me veo en el primer terceto, no hay cosa en los cuartetos que me espante. Por el primer terceto voy entrando, y parece que entré con pie derecho, pues fin con este verso le voy dando. Ya estoy en el segundo, y aún sospecho que voy los 13 versos acabando. Contad si son 14 y está hecho. Vale, pues aquí Lope de Vega nos cuenta cómo ha hecho ese soneto. Además, el soneto fue una revolución total dentro de la poesía española. La poesía española, sabéis que, como os dije en el primer trimestre, utilizaba sobre todo el verso octosílabo, el verso de 8 sílabas. En cambio, el soneto tiene 11 sílabas, bueno, es un verso más musical, es un verso que tiene más ritmo, y fue evidentemente toda una revolución. Y aquí llegamos a este punto, el tema. El tema principal de la poesía renacentista fue el amor neoplatónico, y ese amor neoplatónico va asociado a diversos tópicos. En este caso, en el caso de este poema, que es de Garcilaso de la Vega, los tópicos son dos. Por un lado, el descriptio puellae, que este tópico quiere decir descripción de la muchacha, ¿vale? Se trata simplemente de una enumeración de los rasgos, de las características físicas de una joven, y esas características coinciden precisamente con ese cuadro que os enseñaba antes del nacimiento de Venus. ¿Vale? El pelo rubio,
la piel blanca, el cuello largo, terso, ¿vale? Los ojos. En realidad esa descripción que nos está haciendo Garcilaso es precisamente la misma que podemos encontrar en la mayoría de cuadros renacentistas. Era pues el ideal de belleza, el prototipo, el estereotipo de la belleza en aquel momento. Y este poema además habla del tema del carpe diem, ¿no? De disfrutar el momento. Es un poema muy curioso porque le está diciendo a la muchacha que aproveche ahora que es joven, ahora que es guapa, pues para, bueno, pues para que aproveche esas cualidades físicas ahora que puede, porque esas cualidades pues no duran para siempre. Y muchas veces el amor, al igual que en el caso de Petrarca, el amor se concibe pues como una mezcla de contrarios. Y en parte, pues bueno, pues todos hemos sentido eso alguna vez, ¿no? El amor tiene la parte bonita, la parte sentimental, la parte cookie, vamos a decir. Y luego pues tiene también la parte de, pues, de dolor, de desengaño, de bueno pues de no correspondencia, ¿no? Que todos sabemos, que todos habremos sentido en algún momento, ¿no? Bueno, el caso es que eso se expresa perfectamente con la alusión a estas dos flores, ¿no? Por un lado está la rosa, por un lado está la pasión y por otro lado está la azucena. La azucena es blanca, ¿no? Es la inocencia, la pureza. Entonces describe a esa mujer como rosa y azucena, ¿no? La describe pues como pasión y al mismo tiempo como pureza, como inocencia. Entonces, pues bueno, en los cuartetos hace una descripción física de ella y luego en los tercetos pues le da ese consejo: coged de vuestra alegre primavera el dulce fruto, antes que el tiempo airado cubra de nieve la hermosa cumbre. Cubra de nieve la hermosa cumbre quiere decir pues que te salgan las canas, ¿no? Es una metáfora, la nieve, las canas, y la hermosa cumbre es la parte alta del cuerpo humano, que es la cabeza, el pelo, ¿no? Entonces lo que quiere decir es que aproveche esa primavera, que aproveche ese tiempo de juventud, porque al final marchitará la rosa al viento helado, todo lo mudará a la edad ligera, por no hacer mudanza de su costumbre. Es decir, que al final pues toda esa belleza, toda esa posibilidad de goce, de disfrute desaparecerá. Vale, y luego tenemos aquí un poema, perdón, un soneto de Luis de Góngora, el poeta cordobés, que también trata utiliza el mismo tema, ¿no? Primero habla de la descripción de la joven y luego le dice pues que aproveche el momento porque al final se convertirá en tierra, en humo, en polvo, en sombra, en nada. ¿Vale? Pero es un poema mucho más pesimista y es un poema que, bueno, pues Luis de Góngora era un crack en esto, era un crack en cambiar el orden habitual de las palabras, ¿no? Lo que se llama el hipérbato. Entonces, bueno, eso dificultaba bastante la expresión. Se dice que Luis de Góngora es un poeta barroco, y barroco precisamente significa eso, significa recargado, significa, bueno, pues esa intensidad, ¿no? Entonces Luis de Góngora es el poeta barroco por excelencia por esa razón, porque al romper, al cambiar el sentido no, el orden habitual de las frases y al llenar los poemas de referencias mitológicas, un poema de Luis de Góngora suele ser muy difícil de entender, ¿no? Pero bueno, seguimos. Y esto es lo que os decía antes, ¿no? El uso de la antítesis y el oxímoron, que vosotros ya sabéis lo que es, para mostrar el amor como una síntesis de contrarios, ¿no? Como el amor, pues lo que decíamos antes igual, ¿no? La rosa y la azucena, pues aquí tenemos dos definiciones del amor de dos poetas barrocos. Una es de Lope de Vega y otra es de Francisco de Quevedo. Son dos poemas preciosos. Y entonces lo que están haciendo los dos poetas es, a través de esas dos figuras retóricas, mostrar esas dos caras del amor, ¿no? El amor es todo esto, ¿no? Desmayarse, atreverse, estar furioso, áspero, tierno, ¿veis que son antónimos? Áspero, tierno, liberal, esquivo,
alentado, mortal, difunto, vivo, leal, traidor, cobarde y animoso. ¿Vale? El amor nos hace sentir distintas, bueno, sensaciones totalmente opuestas, ¿no? No hallar fuera del bien centro y reposo. Mostrarse alegre, triste, humilde, altivo. Enojado, valiente, fugitivo. Satisfecho, ofendido, receloso. Huir el rostro al claro desengaño. Beber veneno por licor suave. Olvidar el provecho, amar el daño. Creer que un cielo en un infierno cabe. Dar la vida y el alma a un desengaño. Esto es amor, quien lo probó lo sabe. ¿Vale? Pues todas esas antítesis, todas esas contradicciones es lo que provoca el amor, claro que sí. Y Francisco de Quevedo pues nos propone un poema prácticamente, bueno, pues la idea es calcada, es la misma, es hielo abrasador, ¿no? El oxímoron, la contradicción, la paradoja, ¿no? Hielo abrasador, ¿vale? Fuego helado. Y luego tenemos aquí otro poema de Quevedo, también un poema muy significativo, que es realmente el valor que se le da al amor. Cuando hablamos del amor en el siglo XVI y XVII, no hablamos del amor moderno de hoy en día, de, bueno, pues de un amor pecaminoso, vamos a decirlo así, de un amor basado en lo corporal. Todo lo contrario, es un amor espiritual, es un amor ideal, un amor idealista. Bueno, los ojos, por ejemplo, tienen un valor fundamental en este amor, ¿no? Pero no es para nada, es difícil de entender hoy en día porque no es para nada lo que, bueno, pues lo que entendemos en nuestra cultura por amor. Aquí, bueno, entonces en este poema, en este soneto, Quevedo habla del amor y dice que el amor es incluso más poderoso que la muerte, es el amor como la fuerza principal de la vida, de la existencia, ¿no? Y que incluso la muerte, aquello que parece tan poderoso, aquello que parece tan innegable, pues el amor es incluso más fuerte que eso, ¿no? Y dice, por ejemplo, su cuerpo dejarán o su cuidado, serán ceniza, mas tendrá sentido, polvo serán, mas polvo enamorado, ¿vale? Él habla de cómo sus venas, sus médulas, todo su cuerpo puede morir, pero ese amor que siente, incluso cuando esté convertido en polvo, pues ese amor seguirá ahí, seguirá vivo, ¿vale? Entonces el soneto tiene una cosa curiosa, y es que el soneto, como estamos viendo hasta ahora, es, es un estilo que durante buena parte del siglo XVI se utilizaba exclusivamente para hablar del amor. Sin embargo, sobre todo en el último tercio del siglo XVI, a partir de ese último tercio, el amor empezó bueno, en realidad se seguía hablando de amor, evidentemente. No es que se dejara de hablar de amor, sino que el soneto empezó a utilizarse para otros temas, empezó a diversificarse, a ampliar su repertorio, ¿vale? Pasó de hablar solo de amor, pasó de utilizarse solo para hablar de amor, a utilizarse para hablar de cuestiones tan diversas como religión, moral, fe, desengaño, pesimismo, todo cabía en el soneto, ¿no? Por ejemplo, este poema es de unos autores, los hermanos Argensola, no se sabe tampoco siquiera a cuál de los dos pertenece, que son unos hermanos, bueno, pues son unos grandes poetas y se situarían en esa transición entre Renacimiento y Barroco. Y ellos hablaban precisamente de, bueno, pues ya empezaron a tratar otros temas. Este poema, sin ser completamente barroco, sin ser un poema barroco en lo prototípico, sí que es un poema que incorpora muchos de esos temas, como puede ser el desengaño, como puede ser la desconfianza hacia la realidad. Fijaos lo que dice el poema se titula A una mujer que se afeitaba y estaba hermosa. Afeitar no tiene el sentido de hoy en día de quitarse el pelo de la cara. Afeitarse quería decir maquillarse, ¿no? Es una mujer que se estaba maquillando y, bueno, parecía hermosa, ¿no? Entonces el poema habla de cómo muchas veces lo que vemos pues no es la realidad, o lo que vemos, las apariencias nos engañan, ¿no?
Las apariencias no es oro todo lo que parece, ¿no? No es oro todo lo que reluce. Entonces lo que nos quiere decir es eso, que igual que vemos a una mujer maquillada y creemos que es más bella de lo que es, pues nuestra vista, nuestros sentidos muchas veces nos engañan, ¿no? Y me gusta mucho precisamente este terceto, porque dice, porque ese cielo azul que todos vemos ni es cielo ni es azul. Lástima grande que no sea verdad tanta belleza. Vale, pues el Renacimiento era optimismo, era... Bueno, la naturaleza ocupa un lugar fundamental en la poesía del Renacimiento. Pues en la poesía del Barroco todo lo contrario, la naturaleza es un motivo de desconfianza, es... Bueno, pues incluso se duda de la propia existencia, de esa belleza que tiene el cielo, por ejemplo. Y aquí a la derecha, a mi derecha, tenemos un poema de Quevedo, ¿no? En este poema Quevedo hace alusión a Roma, hace alusión al antiguo imperio, al imperio derruido, al imperio que está en sus ruinas. Este es un tema muy usado en el barroco, porque en el siglo XVII, bueno, con los Austrias menores, pues ya la influencia del imperio con Felipe III, con Felipe IV, no digamos ya con Carlos II más todavía, pues la influencia del imperio pues cada vez es menor. Entonces Quevedo escribió este lamento de buscas en Roma a Roma, oh peregrino, y en Roma misma a Roma no la hallas, ¿no? Que al final pues ese gran imperio pues ha quedado reducido a nada. Ese gran imperio pues bueno, pues ya ha perdido su importancia y ha quedado pues bueno, pues una nación en crisis y bueno, así estamos hasta hoy en día. Así nos va, ¿no? Entre crisis y demás tragedias. Bueno, ya he acabado todo lo que quería decir sobre la poesía del Renacimiento y el Barroco y ahora os voy a enseñar lo que vamos a hacer esta semana. Cuáles son nuestros deberes de Renacimiento y Barroco, de poesía. Pensaba haceros algo más de escritura, más comunicativo, pero he pensado, ostras, ya les puse el otro día los comentarios y tienen... Bueno, tenéis hasta el lunes, por cierto. Tenéis hasta el lunes, hasta el 4 de mayo para entregarlo. Entonces digo, bueno, ya demasiado trabajo tienen, tampoco voy a sobrecargar aquí a la gente. Entonces simplemente os he puesto, pues para asegurarme de que veis el vídeo y tal, os he puesto este formulario de Google, ¿vale? Aquí tenemos una vista previa, pues ponéis vuestro correo para que os puedan enviar las respuestas. Por ejemplo, aquí pongo mi correo, tal, tal, tal. Y se trata pues de 10 preguntas, cada una de ellas vale un punto. Entonces, bueno, es un cuestionario normal, ¿vale? No restan las preguntas, simplemente un punto, las tenéis que contestar todas son obligatorias, veis aquí el asterisco. Son todas obligatorias, todas equivalen a un punto. Si están bien, vale, te subo el punto. Si no está bien, pues nada, se queda como está. Y vale, pues tenéis que simplemente contestar la pregunta, ¿no? La leéis. ¿Cuál de estos hechos históricos no marcó el paso de la Edad Media al Renacimiento? Pues uno de estos, ¿no? No ocurrió en ese momento o no tuvo trascendencia. O, por ejemplo, la 2. ¿A qué periodo cultural pertenece este cuadro? Bueno, pues si habéis estado atentos al vídeo, pues veréis que este cuadro pues tiene unas características muy propias o del Renacimiento o del Barroco, o igual ninguna de las anteriores es correcta, pero bueno, ya os digo que es o Renacimiento o Barroco. ¿Vale? O a qué poeta italiano imitaron los autores españoles. Aquí os he puesto una foto de este crack y vosotros me diréis cuál es, ¿vale? Pues entonces se trata de eso. Son una serie de preguntas, son 10, sobre la poesía del Renacimiento y el Barroco. Simplemente se trata de contestarlo. Cuando lo terminéis, evidentemente lo enviáis. Le dais aquí, enviar. Y os dirá la nota que tenéis, ¿vale? Tomadlo como un examen, como una pequeña prueba. Y ya está. No os doy más trabajo esta semana. Centraos también en los comentarios y ya está.
Vale, entonces nos vemos la semana que viene. La semana que viene os traigo otra lección de literatura que seguro que os encanta. Y nada, pues lo dicho, espero que sigáis bien, que vuestras familias estén bien, que es lo importante en este momento. Y pues la semana que viene hablamos. Cualquier duda ya sabéis, al correo, a los comentarios del vídeo, lo podéis enviar por Aules, me podéis escribir por Ítaca. En fin, será por recursos. Tenemos muchísimos recursos y solo tenemos que aprovecharlos. En fin, os envío un saludo y muchos recuerdos.